Este caso nunca fue denunciado. No hay un solo informe oficial que lo respalde. Tampoco existe una grabación validada. Nada que un laboratorio pueda analizar. Solo nos queda el testimonio, la palabra de una mujer que comenzó a notar algo imposible. Su propio reflejo en el espejo no siempre la imitaba. A veces simplemente se le adelantaba. Su nombre es Laura Martín, una arquitecta de 37 años. Vive sola en Zaragoza, España. Su vida es lo que llamaríamos normal, una rutina estable, un trabajo exigente, pero gratificante, sin nada que se salga de lo común, o al menos así era. La primera vez que ocurrió fue en el baño de su casa, un martes por la mañana. Estaba lavándose los dientes, como cualquier otro día, y de repente, durante una fracción de segundo, tuvo la extraña sensación de que su reflejo ya había terminado de enjuagar el cepillo antes de que ella lo hiciera. Lo descartó al instante. Cansancio, estrés acumulado. Es fácil encontrar explicaciones lógicas cuando la realidad se quiebra por un instante. Pero al día siguiente volvió a suceder. Esta vez lo vio con una claridad que le heló la sangre. Estaba frente al lavabo y movió la mano para abrir el grifo. Su reflejo, la imagen de sí misma en el espejo, abrió el agua antes de que su mano real llegara siquiera a tocar el metal. No fue un retraso visual, no fue un truco de la luz, fue una anticipación. Esa noche decidió ponerlo a prueba. Se paró frente al espejo del pasillo, el corazón latiéndole con fuerza. Empezó a contar en voz baja. 1, 2, 3. Y alzó el brazo derecho. La figura en el espejo lo hizo una fracción de segundo antes que ella. Era una diferencia minúscula, casi imperceptible, pero estaba ahí. Era medible. Asustada, pero decidida a entender, buscó información en internet. Escribió frases como: mi reflejo se mueve antes que yo. Los resultados la llevaron a foros extraños, pero también a conceptos científicos. Se encontró con términos como microdesynchronization perceptiva, retraso neuronal inverso, o incluso efectos del estrés crónico en la percepción del tiempo. Encontró artículos fascinantes sobre cómo funciona el cerebro, sobre el procesamiento predictivo, la anticipación motora y los errores de sincronización sensorial. Todo parecía plausible, todo tenía una base científica, pero nada de eso la tranquilizaba. Decidió que necesitaba pruebas. Comenzó a grabarse con el móvil frente al espejo, realizando movimientos sencillos. Luego revisaba los vídeos en cámara lenta, fotograma a fotograma. En la mayoría de las grabaciones, todo parecía normal. La sincronización era perfecta, pero en algunos clips, muy pocos, encontró la prueba. Había un fotograma, solo uno, donde su reflejo iniciaba un gesto justo antes que ella. No era algo constante, pero sí parecía progresivo. El desfase, aunque mínimo, iba en aumento. Una noche, mientras subía a su apartamento, se miró en el espejo del ascensor. Y entonces ocurrió algo distinto, algo que no podía explicarse con ciencia. No levantó un brazo, no hizo ningún gesto brusco. Simplemente se quedó quieta, y su reflejo, su otra yo, atrapada en el cristal, sonrió. En ella no lo hizo. La sonrisa en el espejo duró menos de medio segundo. Un destello fugaz, pero la vio. Vio una expresión que no era suya. A la mañana siguiente pidió cita con un neurólogo. Le hicieron una resonancia magnética. El resultado fue normal. Revisaron su actividad cerebral, todo normal. Desesperada, le contó al médico lo del reflejo. Él, con una mezcla de escepticismo y curiosidad profesional, mencionó algo interesante. Le explicó que el cerebro
no reacciona al presente, no de forma pasiva. Nuestro cerebro está constantemente prediciendo lo que va a ocurrir un instante después, basándose en la experiencia. Es un mecanismo de supervivencia. A veces, dijo el médico, esa predicción puede adelantarse a la realidad por milisegundos, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debería materializarse visualmente en un espejo. Simplemente, nunca. Justo antes de terminar la consulta, el médico mencionó, casi como una anécdota sin importancia, un estudio que había sido cancelado años atrás. Trataba sobre la estimulación predictiva. Buscaban optimizar la anticipación motora en profesionales para mejorar su rendimiento, sus reflejos, su intuición. Laura sintió un escalofrío. Recordaba vagamente haber firmado un consentimiento para algo parecido años atrás, cuando trabajó como consultora en un proyecto tecnológico. No recordaba los detalles. El estudio, le dijo el doctor, se había retirado por inconsistencias menores. Esa noche, en casa, Laura se enfrentó al espejo de su dormitorio. Decidió no hacer nada. Se quedó de pie, mirándose fijamente, conteniendo la respiración. Pasó más de un minuto en silencio absoluto. Y entonces, su reflejo parpadeó primero. Laura dio un paso atrás, asustada, y por primera vez notó algo nuevo. Su reflejo tardó una fracción de segundo en copiar su movimiento de retroceso. Ya no era una anticipación. Esta vez parecía un ajuste, como si su otra yo se estuviera corrigiendo, adaptándose a ella. Se derrumbó, se sentó en el suelo y lloró, pero no era por miedo al fantasma en el espejo. Lloraba porque se dio cuenta de que ya no podía confiar en su propia percepción, en sus propios sentidos, que era real y que era una predicción fallida de su cerebro. Buscando una solución, descubrió que podía solicitar una evaluación para lo que llamaban resincronización perceptiva. Era un procedimiento experimental diseñado para corregir cualquier desfase sensorial. La técnica implicaba una leve reconfiguración neuronal mediante estimulación magnética. El riesgo, le aseguraron, era mínimo. La memoria permanecería intacta. En teoría, desesperada por volver a la normalidad, aceptó. El procedimiento fue rápido. Luces blancas, un zumbido suave, estimulación magnética transcraneal y un monitoreo ocular constante. Duró menos de una hora. Al salir de la sala, lo primero que hizo fue buscar un espejo en el pasillo del hospital. Se miró, levantó la mano, su reflejo la imitó a la perfección. Todo estaba sincronizado. Sintió un alivio inmenso, pero en los días siguientes empezó a notar algo sutil. Ya no anticipaba los movimientos de los demás con tanta facilidad. En las reuniones de trabajo, tardaba un poco más en encontrar la respuesta adecuada. Sentía que había perdido esa chispa, esa intuición que siempre la había caracterizado en su profesión. El médico lo llamó una adaptación temporal, un efecto secundario sin importancia, pero Laura entendió la verdad. Su reflejo no estaba adelantado, era su cerebro el que estaba optimizado, funcionando a un nivel superior. Ahora, después del procedimiento, estaba normal, o quizá incluso un poco por debajo de lo normal. Semanas después, revisando archivos antiguos en su ordenador, encontró un documento digital. Era el contrato de participación en un programa de investigación, proyecto de estimulación predictiva. Participante número 17, y junto al número, su nombre, a Laura Martín. Al final del documento, en una pequeña nota, leyó el estado del programa suspendido y el motivo efectos secundarios de hiperanticipación en algunos sujetos.
Oficialmente, nada salió mal. El experimento nunca existió, pero la experiencia de Laura nos deja una pregunta inquietante: si nuestro cerebro puede ser optimizado para reaccionar antes de que el presente ocurra. La pregunta no es ¿qué sucede cuando ese sistema falla? La verdadera pregunta es que parte esencial de nosotros mismos se desactiva, que perdemos cuando intentamos corregirlo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los misterios que exploran los límites de nuestra realidad, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.